Hola hermanos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy traigo un tema que se llama la santidad del creyente. Aquí hablaremos de cuál es la importancia de que el creyente se guarde del mundo en santidad, es decir, apartado para Dios. Para esto vamos a ver primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que nos quiere decir este versículo, hermanos, estos versículos, es que es la importancia de guardarnos para Dios. No podemos andar en el mundo contaminándonos de todo lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo tiene esa pizca o esa contaminación de lo que es el pecado, es decir, toda la creación está bajo el dominio de Satanás, todo el mundo está bajo su dominio, el gobierno, eh, todos los medios de comunicación, todo lo que hay, incluso la misma naturaleza, está contaminada por el pecado. Así que debemos de entender una cosa. Y lo importante es que nosotros como cristianos es que debemos de guardarnos para Dios, es decir, estar en su palabra, meditarla día y noche, escuchar cosas que edifiquen, ver cosas que edifiquen y no andar en el mundo y viviendo como las personas que andan en el mundo, porque nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, sino que vamos a una patria celestial, somos de una patria celestial, vamos a la nueva Jerusalén. Así que nosotros debemos de estar en ese estado de santificación para que no nos lleguemos a contaminar de las cosas que hay en el mundo. Porque al final de cuentas, como todo está inundado de pecado o contaminado con pecado, Satanás siempre va a tratar de contaminarnos o de entrar a nuestras vidas por medio de las cosas que nos rodean. Así que por eso como creyentes debemos de estar siempre atados a la palabra y en oración, en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Debemos de congregarnos y de pasar tiempo con el Señor. Muchas veces nosotros nos llegamos a contaminar con cosas como películas, series, libros, internet, redes sociales, todo tipo de cosas. Y debemos de entender que, como digo, todas las cosas tienen una influencia demoníaca, es decir, todo tiene una influencia de Satanás, del pecado. Todas las cosas funcionan en un efecto de, vaya, en una ley de causa y efecto, es decir, que todo tiene una inspiración detrás. Esta vida tiene una inspiración detrás y es la palabra de Dios. La película de terror tiene una inspiración y son siempre cosas de Satanás, cosas de ritos, de cosas paganas, de demonios. Así que al final de cuentas todo lo que nos rodea, incluso cosas materiales como una almohada, un diseño, nuestras mochilas, nuestras casas, todo al final de cuentas tiene una inspiración como tal. Y debemos de entender que nosotros vivimos bajo un sistema que nos implementa o nos trata de atrapar en ese mismo sistema robándonos la atención de Dios. Es decir, tratan de... Este sistema capitalista trata de encerrarnos como en una burbujita para desviar nuestra mirada de lo importante que es Dios. Y claro, este mismo sistema ni siquiera se da cuenta que hace eso porque está mismo engañado y pues manipulado todo por Satanás. Y como les digo, al final de cuentas, todo el gobierno y todo esto está de una manera manipulado y orquestado pues para realmente alejar a las personas de Dios, para que no la conozcan. Y hace su efecto, es decir, sí está funcionando de la manera que debería de funcionar, porque las personas vemos que siempre están acarreadas, preocupadas, en deudas, que quieren más dinero, están afanadas por las cosas de este mundo, y muchas veces nosotros como cristianos cometemos el mismo error de caer en la misma trampa del mismo sistema, en un sistema que nos oprime y nos esclaviza para que querer atraparnos en este mismo mundo, es decir, en querer las cosas de este mundo materiales, cuando sabemos que todo esto va a perecer en un momento, que es cuando Jesús venga, que ya viene pronto, no sabemos cuándo, pero viene pronto, porque así mismo Él lo ha dicho, estamos en los últimos tiempos, desde la ascensión de Jesús estamos en los últimos tiempos. Así que hermanos, es importante que seamos diligentes con esto, es decir, que estemos realmente interesados por conocer más a Dios, que estemos, que queramos más tener una comunión con Él, de llenarnos de su palabra para que seamos instrumentos y de uso honroso. Es importante que debamos de santificarnos por completo, porque la palabra misma nos lo dice que debemos de ser santos para el Señor. Debemos de guardarnos del mal de este mundo para que no entre a nosotros y nos contaminemos hablando las mismas cosas que habla el mundo.
Ahora bien, hay cosas de las cuales no nos podemos guardar porque vivimos en el mundo. Hay ciertas contaminaciones que nosotros no podemos controlar, que son las cosas visuales, auditivas, que pasan en la calle, todo esto. Pero hay cosas que sí podemos llegar a controlar, que son nuestras decisiones, como escuchar música que no edifica, ver películas que no glorifiquen a Dios, hablar cosas que no deberíamos de hablar, ver cosas que no deberíamos de ver, escuchar lo que no deberíamos de escuchar. Todo ese tipo de cosas sí las podemos llegar a controlar. Así que tratemos de siempre andar en ese estado de santidad para, pues para no mancharnos nuestras vestiduras para cuando venga Jesús. Y cuando venga Jesús estar preparados, estar nuestras lámparas llenas de aceite y no sé como las vírgenes imprudentes que no compraban aceite y que cuando menos lo esperaron llegó el novio y ya no pudieron tener aceite ni entrar a las bodas y se quedaron afuera. Así que hermanos, por eso es importante la santificación de nuestras vidas, dedicarlas completamente al Señor. El estado de santificación es un proceso que llevamos en nuestra vida día a día. Es un proceso que vamos a llevar siempre hasta nuestra muerte y la venida de Cristo y seamos glorificados a la semejanza de Él. Pero por el momento vamos a estar en esta lucha de altibajas. Pero hermanos, debemos de mantenernos firmes y saber que lo único que tenemos verdadero aquí es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda para poder entender la palabra de Dios. Así que hermanos, debemos de estar en oración. Debemos de santificar nuestras vidas para el Señor. Así que esto, hermanos, sería todo. Es un mensaje muy corto, pero espero sea de edificación para ustedes. Lo hago de todo corazón. Eh, en nombre de Jesús espero que les sirva y que ustedes puedan estar tomen la decisión de estar más tiempo con el Señor y orar que siempre les muestre la verdad y que los guíe por medio de su palabra y con el Espíritu Santo, hermanos. En el nombre de Jesucristo los bendigo y muchísimas gracias por escuchar este video. Espero les haya servido.